La verdad sobre los templarios. Por Jorge Enrique Gudiño. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Templo, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante casi 2 siglos. El origen de los templarios va desde la creación del reino de Jerusalén y elegido Balduino II como primer rey, y deciden unirse a las cruzadas. En el año 1118, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, monjes agustinos, a los cuales se suman otros más, son los primeros caballeros. La finalidad de los guerreros era defender los lugares santos y los peregrinos que iban a ellos. Tras invadir la mezquita de Al-Aqsa, antiguo templo de Salomón, la transforman en el cuartel general de la orden, de allí el nombre, Caballeros del Templo. Inicialmente, se difundió la idea que eran una legión salvadora, donde todos se unían a una, buena, causa cristiana. Bernard de Fontaine, conocido como Bernardo de Claraval, fue un monje francés y titular de la abadía de Claraval. Con él, la orden del Císter se expandió por toda Europa y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. Jacques de Molay fue un noble franco-cotés y el último gran maestre de la Orden del Temple, una orden militar fundada por Hugo de Payens y por otros caballeros que participaron en la Primera Cruzada, cuyo propósito era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. En el año 1127, Bernardo de Clairvaux, Claraval, promueve el Concilio de Troyes en Francia, en el que se redacta la regla de la orden basada en la de San Benito, actualizada por los cistercienses. Desde 1139 a 1945, obtienen privilegios de la orden, por las bulas papales. Se les concede autonomía formal y real respecto a los obispos, solo dependen del Papa. Se les permite tener sus propios capellanes y sacerdotes, recaudar dinero y bienes en nombre de la Iglesia, tienen derecho sobre conquistas en Tierra Santa y a construir fortalezas e iglesias propias. La expansión de la orden se inicia con 12 caballeros, luego de 50 años ya existen en Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. A los 100 años tienen 9.000 encomiendas. 30.000 caballeros y sargentos, 50 castillos y fortalezas. Flota propia. Tesoro que les permitía hacer préstamos fabulosos a los reyes. 9 años después de la creación de la Orden en Jerusalén, en 1129 se reunió el llamado Concilio de Troyes, que se encargaría de redactar la regla para la recién nacida Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Hugo de Payens expuso ante la asamblea las necesidades de la orden, por lo que se decidieron, artículo por artículo, hasta los más mínimos detalles de esta, desde la forma de ayunar hasta la de llevar el peinado, pasando por rezos, oraciones e incluso armamento. Con los privilegios concedidos por la Iglesia cristiana, atacan a otras religiones, saquean poblaciones, despojan tierras, invaden campos y roban bienes históricos y religiosos. Utilizaron la violencia y la intimidación con el fin de lograr objetivos políticos, religiosos e ideológicos, especialmente en contra de los musulmanes, en la franja sirio-palestina. Las cruzadas fueron iniciadas por la Iglesia Católica, por el llamado del Papa Urbano II, con el objetivo de reconquistar Tierra Santa y liberar a los lugares santos del dominio musulmán. Los templarios se unieron a esta causa que incluyó la búsqueda de tierras, riquezas y gloria, además del deseo de demostrar la fe cristiana y expandir el poder de la Iglesia, generando violencia, saqueos y hostilidades entre cristianos y musulmanes. Hubo 8 grandes cruzadas oficiales entre 1095 y 1270, y muchas más no oficiales. La primera cruzada,
logró la conquista de Jerusalén y la creación de un reino cristiano en Tierra Santa. La Cuarta Cruzada se enfocó en Constantinopla en lugar de Jerusalén. La comandería o encomienda era un bien inmueble territorial formado gracias a donaciones y compras posteriores. Formaban un pequeño feudo. La banca. Gracias a la confianza que despertaron, instituciones y personas les confiaban su dinero. Gracias a la red de establecimientos de la orden pusieron en marcha la letra de cambio. Grandes préstamos a reyes, Francia e Inglaterra y a la nobleza y comerciantes. Llegaron a ser la institución más rica de su época. Los templarios tuvieron uno de sus más lucrativos negocios en la comercialización de reliquias de los templos saqueados. Distribuían el óleo del Milagro de Saidnaya, un santuario a 30 kilómetros de Damasco a cuya virgen se atribuía el milagro de exudar un líquido oleoso. Los templarios preparaban un brebaje, lo embotellaban en pequeños frascos y lo distribuían en Occidente, como si fuese el verdadero óleo de Saidnaya. También comercializaron numerosos fragmentos del Lignum Crucis, la Santa Cruz en la que se decía había estado crucificado Jesucristo y que se decía habían encontrado ellos. Vendieron tantos fragmentos de la Santa Cruz, que con toda la madera se podría construir el arca de Noé. En principio, la jerarquía de la orden se basa en servidores y artesanos, que son regidos por caballeros y escuderos. Sobre ellos mandan los capellanes, los caballeros combatientes y finalmente el gran maestre, que era el líder supremo, que era vitalicio. Posteriormente se diversificó más, incluyendo nuevos cargos, a partir del gran maestre, le seguía el gran comendador, el preceptor, el caballero, los sargentos, el hermano donado, los novicios, los hermanos leigos y los capellanes. Los hábitos son una túnica blanca para caballeros, ropa negra para capellanes y escuderos. Una cruz roja, parte superior izquierda del manto. El maestre lleva una cruz con 2 travesaños. El gran maestre lleva un bastón con puño globo ornado por una cruz y el sello que representaba el templo de Salomón con 2 caballeros sobre un único caballo. Sus tiendas eran redondas y sus estandartes eran blancos con cruz roja. Los hermanos templarios oraban regularmente por las almas de quienes los nombraban herederos, a mayor era la herencia, más frecuentes eran las oraciones. Debido a que en algunos lugares, falsos caballeros empezaron a utilizar la capa blanca, en la orden se decidió cambiar el color por el negro o el marrón. La orden era que estos hábitos debían ser sencillos sin adornos, como actualmente se atribuye. En 1230, Gregorio IX, concedió la potestad de usar la cota de malla y la cruz al pecho en la guerra. La espada era una común y corriente de la época, sin adornos. Para ingresar a la orden se debía pasar por una etapa de probacionismo, en la cual se realizaban pruebas secretas y juramentos, y otras pruebas simbólicas relacionadas con los 4 elementos, que significaban la búsqueda de humildad, caridad, servicio y amor. La segunda etapa era la de afirmación ante una asamblea de 2 hermanos, que le hacían 3 preguntas claves, luego venía una aceptación y juramento. La cuarta etapa era la de reconocimiento, al terminar la ceremonia se le entregaba una cuerda que debía usar bajo sus ropas, vínculo con la orden y talismán contra las fuerzas externas. Se dice que en su viaje de invasión, Cristóbal Colón viajó en 3 carabelas que llevaban el símbolo de los cruzados. Colón fue un terrible saqueador de los tesoros indígenas, llevando enfermedades y arrasando con muchas culturas nativas y destruyendo las creencias locales en nombre de la religión católica. Los templarios se unieron a las cruzadas y en nombre de la religión católica comenzaron a atacar poblaciones civiles, apoderándose de sus bienes, de ahí obtuvieron mayor poder económico.
Saqueaban sus templos para revender sus reliquias, especulaban con los pequeños comerciantes que transitaban por la ruta de la seda. Los cruzados se convirtieron en grandes invasores, que trataron de establecer su dominio sobre una población mixta de musulmanes, suníes y chiíes, judíos, griegos y sirios cristianos ortodoxos, samaritanos y colonos pobres de toda Europa. En su encomienda sagrada, los templarios masacraron a miles de personas, muchos que no eran cristianos, otros inocentes que eran asaltados en su camino a Jerusalén. Establecieron oscuras alianzas con tribus de invasores mongoles, que también combatían contra los islamistas. Desde el comienzo de su regia carrera, Felipe promovió no solo la aniquilación de los templarios y el asalto a sus riquezas en el caso de los caballeros, con sus propiedades, pues tenían dos cosas en común: no eran especialmente populares y contaban con una cantidad de oro más que generosa en sus bolsas. Además, Felipe les debía mucho dinero, y él no quería ni podía pagar. Los mercaderes y banqueros lombardos, italianos poco apreciados por los franceses, serían uno de los grandes objetivos de los saqueos de Felipe. En 1291 el rey inició una cruzada contra ellos, ordenando una detención general del colectivo, y durante los años siguientes los expolió de forma sistemática, haciéndose con sus bienes, expulsando a algunos comerciantes problemáticos de Francia y multando a otros de forma arbitraria. Además de los lombardos, también los judíos sufrieron el asalto de Felipe el Hermoso con sus cruzadas. En 1306 Felipe dio su gran golpe. Expulsó a todos los judíos de Francia y, para que no se le escapara ninguno, designó comisarios especiales y arrestó simultáneamente a los representantes de todas sus comunidades. A continuación, les dio un mes para dejar el país, portando solo sus ropas y algo de dinero para el viaje. La convocatoria y la subsiguiente predicación de la primera cruzada inspiró un creciente antisemitismo entre las poblaciones cristianas europeas. En algunas partes de Francia y Alemania, los judíos eran percibidos como enemigos equivalentes a los musulmanes. En Berlín-Gofen, ciudad de paso, los templarios se establecieron su centro de operaciones. En esta población arrasaron con los judíos, quedándose con sus riquezas y tomando el negocio de préstamo de dinero. En 1095 la animosidad cristiana contra los judíos llegó a su punto más alto cuando miles de miembros franceses de la Cruzada de los Pobres llegaron a la zona del Rin sin apenas provisiones. Para proveerse, comenzaron a saquear los bienes y propiedades de los judíos mientras intentaban forzar su conversión al cristianismo. En 1099, los defensores judíos de Jerusalén se retiraron a su sinagoga para prepararse para morir, una vez que los cruzados atravesaron las murallas de la ciudad en la conquista de Jerusalén. El edificio fue incendiado con los judíos dentro. Tras el asedio, otros judíos que fueron capturados en la cúpula de la roca. Muchos judíos fueron apresados por Raimundo de Tolosa, para exigir rescate por ellos. Los judíos caraítas de la comunidad de Ascalón pagaron primero por los libros sagrados, y luego fueron rescatando pequeños grupos de judíos a lo largo de varios meses, pero finalmente fueron convertidos o asesinados. Los costos de las campañas eran bastante elevados y Francia ya no tenía recursos para pagar los barcos contratados a Venecia. Decidieron asaltar la ciudad cristiana de Zara, en Croacia. El Papa Inocencio III excomulgó a todo el ejército por el ataque, pero finalmente les concedió la absolución, a cambio del oro que habían obtenido. Luego fueron tras Constantinopla. La cuarta, la quinta y la sexta cruzadas, a las que también se alistaron los templarios, no tuvieron repercusiones prácticas en Tierra Santa, solo fueron episodios demenciales como la toma de Bizancio en la Cuarta Cruzada. En 1203 Constantinopla fue saqueada durante varios días.
Del saqueo no se libraron las iglesias ni los monasterios, y en la misma Santa Sofía fueron destruidos el iconostasio de plata y varios libros y objetos de culto. En Constantinopla, destrozaron las santas imágenes y arrojaron las sagradas reliquias de los mártires a lugares que me avergüenza mencionar, esparciendo por doquier el cuerpo y la sangre del Salvador. En cuanto a la profanación de la gran iglesia, destruyeron el altar mayor y repartieron los trozos entre ellos. Introdujeron caballos y mulas a la iglesia para poder llevarse mejor los recipientes sagrados, el púlpito, las puertas y todo el mobiliario que encontraban, y cuando algunas de estas bestias se resbalaban y caían, las atravesaban con sus espadas, ensuciando la iglesia con su sangre y excrementos. Finalmente, la disolución de la orden se inicia con una conspiración, donde el Papa anula el juicio y suspende poderes de obispos e inquisidores. Se inicia una persecución, liderada por Felipe el Hermoso, quien logra confesiones de 72 templarios. No se pudo probar que la orden fuera herética, a pesar de las confesiones individuales. En el año 1311, en el Concilio General de Viena, el Papa adoptó la disolución de la orden, mas no la condena de la misma. Obligan al Gran Maestre a confesarse. Jacques de Molay bajo presión confiesa y luego se retracta. Frente al Palacio de Versalles, el 18 de marzo de 1314 son quemados vivos. Los bienes de la orden son repartidos entre reyes y la orden de los hospitalarios. La decadencia de los templarios comienza en el año 1244, cuando cae Jerusalén en manos de los musulmanes, el reino se desintegra y los templarios mudan sus cuarteles a San Juan de Acre. En 1248 Luis IX de Francia, San Luis, dirige la séptima cruzada a Egipto donde sufre una gran derrota. Los templarios negocian el rescate de San Luis. En el año 1291, cae San Juan de Acre con los últimos templarios luchando con su maestre. La orden se muda a Chipre tras comprar la isla. En el año 1307, Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, quien tiene una gran deuda con los templarios por su abuelo y otros préstamos, solicita al Papa Clemente V que inicie un proceso contra los templarios. El 13 de octubre de 1307, la operación en toda Francia, cae Jacques de Molay y 140 templarios. El legado de los templarios está presente en la arquitectura en forma de edificios como la iglesia del Temple en Londres, la capilla Raslin en Escocia y gran parte de Acre en Israel. También se les debe la creación de la banca especulativa, la contabilidad y la letra de cambio. Nunca financiaron proyectos productivos en favor de pobres. En unión con los constructores masones, los templarios levantaron algunas iglesias, castillos y pequeños campamentos en Europa. Las construcciones se realizaron sobre antiguos castillos musulmanes. Por ejemplo, el castillo de Monzón en Huesca es una fortaleza oscense que fue un antiguo bastión musulmán. Desde el año 1143 fue sede de la principal encomienda templaria. La orden recibía posesiones, bienes inmuebles, parcelas, tierras, títulos, derechos, porcentajes en bienes, e incluso pueblos y villas enteras con sus correspondientes derechos y aranceles. Muchos nobles europeos confiaron en ellos como guardianes de sus riquezas, y fueron usados como tesoreros reales. Crearon una gran red, convirtiéndose en los primeros banqueros, cobrando intereses a los comerciantes judíos. Crearon la contabilidad moderna, pagarés y letras de cambio. Y así la orden de los pobres compañeros de Cristo del Templo de Salomón pasó a ser una irracional y millonaria orden que arrasó a más de 22,000 víctimas por sus creencias religiosas para apoderarse de sus bienes. Los caballeros templarios nunca trabajaron en labores productivas, solo se dedicaron al robo, saqueo y especulación en nombre de la religión.
No se conoce si realizaron labores de ayuda a los pobres, ni quedan obras en beneficio de la población desfavorecida. La Iglesia Católica nunca financió las cruzadas, solo se benefició económicamente de los asaltos, robos y la conversión forzada al cristianismo. Los templarios fueron brutalmente torturados y obligados a confesar cargos escandalosamente falsos, como homosexualidad, adoración al diablo, herejía, corrupción financiera, fraude, escupir en la cruz, idolatría, besos obscenos y negación de Cristo. Dentro de las absurdas acusaciones contra la orden, están unas como la de adoración de un gato que llegaba cuando habían asambleas. El viernes 13 de septiembre de 1293, muchos caballeros fueron apresados por sorpresa con la connivencia del Papa Clemente V, acusándolos de herejes. Los castigos para los culpables iban desde la excomunión y la prisión perpetua hasta la hoguera. El inquisidor general de Francia, Guillermo Humberto, ordenó a Enguerrand de Maringe para que se apoderara del tesoro de la orden y lo administre en nombre del rey, hasta que se transfiera a la orden de los hospitalarios. Se han creado mitos que dicen que los templarios fueron los protectores del Santo Grial, el Arca de la Alianza, el Santo Sudario de Turín e incluso del linaje de Cristo, en la Capilla Rathlin y en Oak Island, frente a la costa de Nueva Escocia. Las cruzadas reiniciaron el contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos y debilitada por el auge del comercio, decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y los reyes. En resumen, la historia de los templarios se ha escrito basada en muchas especulaciones de grandeza y heroísmo, ocultando el oscuro abuso que incurrieron en el desarrollo de sus campañas, asaltando, destruyendo, violando y torturando a la población obligándola a la conversión a la religión cristiana o a la muerte. También el final de la orden no fue muy digna, ya que por la gran riqueza que amasaron, fueron blanco de envidias y persecución por parte de los reyes y de la propia Iglesia. Sobre el conocimiento oculto que supuestamente manejaron, se conoce muy poco, más bien son mitos sin fundamento, y si hubo algo fue tomado de la cábala de los judíos. La fortaleza de los templarios estaba en la especulación, la guerra y el poder que les daba el dinero. En el olvido quedaron aquellos nobles ideales de ayuda a los pobres y de pobreza de la orden. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.